La luz mortecina de la habitación se curvaba alrededor de las siluetas de los recién llegados como si tuviera miedo de tocarlos. Lacus, la líder de Blue Rose, sentía el frío del mármol bajo sus botas, pero era un frío menor comparado con el hielo que se le formaba en las entrañas. Los miembros de la Escritura Negra no se habían deslizado entre las sombras. Se habían materializado desde ellas, ocupando el espacio no con presencia, sino con pura autoridad. Eran leyendas vivientes, los héroes secretos de la teocracia, y su mera respiración parecía un redoble de tambores fúnebres. Por favor, no os preocupéis y enfundad vuestras armas. La voz del caballero era una cuchillada envuelta en terciopelo, un contraste perturbador con la sonrisa diplomática que no alcanzaba sus ojos. Si nuestro objetivo fuerais vosotros, no nos hubiéramos presentado de esta forma tan poco sutil. Evileye, bajo la fría porcelana de su máscara, contuvo la respiración. Sabía, con la certeza instintiva de quien ha sobrevivido a siglos de peligros, que cada uno de aquellos individuos era un desastre caminante. El bárbaro, en particular, la observaba con la sonrisa amplia y despiadada de un tigre a punto de saltar. Cuando sus miradas se cruzaron, fue un desafío silencioso, un reconocimiento de que ella era un hueso digno de roer. Solo Momon-sama es más fuerte, declaró Evileye, y su voz, aunque firme, llevaba un temblor casi imperceptible, el eco de una admisión que la empequeñecía. La oferta del caballero era una jaula de oro. Protección a cambio de sumisión. Un refugio que olía a prisión. Pero Gagaran, con la sutilidad de un martillo de guerra, rompió el delicado equilibrio. Nos negamos. La sonrisa del caballero no se inmutó, pero el aire en la habitación se comprimió. Su calma era más aterradora que cualquier rugido. Sin embargo, fue Azud, el tío de Lacus, quien prendió la mecha. Al mencionar el nombre Rufus y cuestionar el trato de la teocracia con los no muertos, una ola de malicia pura, densa y sofocante, emanó de los miembros de la Escritura Negra. Era como si la habitación entera se hubiera sumergido en sangre. Lacus pudo ver cómo los nudillos de Gagaran se ponían blancos al apretar su hacha. «Es un farol», declaró el caballero, extendiendo un brazo para contener a sus compañeros. Sus ojos, fríos como el acero invernal, se clavaron en Azud. «No te muevas por tu cuenta. Esta es una orden». La sed de sangre se disipó, dejando atrás un vacío tenso y el zumbido de la adrenalina. Cuando se marcharon, Lacus se volvió hacia su tío, una mezcla de ira y preocupación nublándole la vista. «Tío, eres el más débil de todos nosotros. Por favor, deja de provocar a otras personas». La risa de Azud fue un sonido áspero, cargado de un cinismo que Lacus no lograba descifrar. «No esperaba que nos antagonizaran tanto. Si no fuera por ese hombre con la sonrisa falsa, habría muerto. Probablemente piensan que es más beneficioso dejar que el rey hechicero se sacie antes de que se ocupen de nosotros». Lacus suspiró, un sonido profundo y cansado que parecía salir de lo más hondo de su alma. Sabía que su tío no era un insensato. Había una lógica retorcida en su actuar, un plan oculto tras esa fachada de borracho cínico que ella no podía vislumbrar, y eso la aterraba. El viento barría las llanuras, silbando una canción fúnebre a través de las grietas de la armadura de Gasef Stronov. Sanak Baleon y Gana Rail V-Self, príncipe de Reestize, sentía el peso de cada una de las leyendas que la armadura representaba, un peso que le oprimía el pecho más que el acero bruñido. Desde su posición, su ejército, una maraña desesperada de 400.000 almas, se extendía como un mar de miseria y esperanza marchita. Hombres con ojos hundidos y armas oxidadas, la última y temblorosa línea entre la civilización y la aniquilación. Frente a ellos, la quietud del ejército del reino hechicero era un insulto. Solo 10.000 no muertos, inmóviles y silenciosos, desafiaban toda lógica militar. No respiraban. No sentían miedo, no necesitaban comer. Eran la muerte hecha forma, y su paciencia era infinita. Sanak sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que estaban perdidos. Pero el honor, esa moneda devaluada en tiempos de guerra, era lo único que le quedaba por gastar. Espoleó a su caballo, y cabalgó hacia el vacío que separaba a los dos ejércitos, un acto de teatro final para una audiencia condenada. «Soy el príncipe del reino de Reestice, Sanak Baleon y Gana Rail Vaiself»,
Deseo buscar una audiencia con su majestad el rey hechicero. De la quietud del campamento enemigo emergió una figura esquelética, montada en una pesadilla con forma de devorador de almas. Ainz Oal Gaun se movía con una gravedad sobrenatural, como si el mismísimo espacio se curvara a su alrededor. Sin una palabra, un gesto de su mano convocó 2 tronos de ébano y una mesa reflectante, un escenario surrealista erigido en medio del campo de batalla. Ofreció agua, un acto de cortesía que resultaba más siniestro que cualquier amenaza. «Busco algo que es difícil pero también fácil de obtener», declaró Ainz, su voz un eco hueco que parecía llegar desde el fondo de una tumba. «Todo lo que deseo es una sola cosa, es decir, la felicidad». Sanak, atónito, miraba al ser que había aniquilado ejércitos con un hechizo, que encarnaba el terror de todo un continente, y escuchaba palabras que podrían haber salido de la boca de cualquier filósofo humano. «¿Y sacrificarías la felicidad de los demás para lograr la tuya?», preguntó casi sin querer. «¿No es tan obvio?». La respuesta fue inmediata, carente de toda duda. «Si se pudiera garantizar la felicidad de aquellos que aprecio, los de los demás no me importa en absoluto». Era la lógica desnuda de un dios caprichoso, o de un niño con un juguete demasiado poderoso. La conversación fue un duelo de intenciones, y en ella, Sanak comprendió la verdad absoluta. No habría piedad, ni rendición, ni futuro. Su reino sería erradicado, convertido en un monumento de cenizas para escarmiento del mundo. Cuando con la voz quebrada, preguntó por la suerte de su hermano, la respuesta de Ainz fue un golpe más. «Probablemente fue uno de mis subordinados». Sanak asintió lentamente, un alivio amargo y retorcido lavándole por dentro. «Siento que me quitaron un gran peso de los hombros. Su Majestad, gracias por decírmelo». Al regresar a su campamento, el olor a traición era tan denso como el humo. Lo esperaban en su tienda, un grupo de nobles con las espadas desenvainadas y los ojos inyectados de un miedo que se había convertido en ira. Eran ratas acorraladas, y él era la salida que habían elegido. «Este es vuestro final, Su Alteza», aulló uno, su voz un chillido. «Por favor, sacrifíquese para que podamos vivir». Sanak desenvainó su espada, una sonrisa torcida y resignada en sus labios. «¿No estabais todos buscando sangre? ¿No deberíais al menos prepararos para ensuciaros las manos, incluso si fuerais a forzar el veneno en mi garganta? ¿No se supone que habéis tomado una decisión?». Pero su valentía era tan falsa como sus sonrisas en la corte. Temblorosos, llamaron a sus mercenarios. La tienda se llenó del sonido del acero y los gritos agónicos. Sanak luchó hombro con su ministro de Asuntos Militares, un hombre delgado y enfermizo cuyo valor, sin embargo, brillaba con una luz más pura que la de todos los nobles traidores juntos. «Si alguien tiene que pararse al frente, permítame ser ese hombre», dijo el ministro, su voz un hilo de determinación. «Su Alteza debería mandar desde la retaguardia». Fue una última y fútil muestra de lealtad. La habitación se tiñó de carmesí. Sanak cayó, no con el grito de un héroe, sino con el suspiro roto de un hombre que había intentado, y fracasado, en salvar lo poco que le importaba. Su cabeza, arrancada y metida en un saco mugriento, fue el tributo final que unos cobardes llevaron ante el rey hechicero, creyendo que comprarían con ella sus miserables vidas. Ainz recibió el macabro obsequio. Observó los ojos vidriosos de Sanak, esos ojos que lo habían mirado con una dignidad que ahora parecía un tesoro perdido. «Dale un entierro apropiado», ordenó a Albedo, su voz impasible. Luego, su mirada vacía se posó en los nobles que se arrodillaban, temblando de miedo y de una esperanza vil. «Los entiendo completamente a todos», dijo Ainz, y su tono era casi paternal, lo que lo hacía infinitamente más aterrador. «¿En serio? Bueno, no os mataré entonces. Albedo, envíalos a Neuronist». El alivio que iluminó sus rostros fue un espectáculo patético. No comprendían el significado de ese nombre, Neuronist. No podían imaginar que la misericordia de Ainz era, a menudo, una condena infinitamente peor que la muerte. Lejos del fragor de la batalla, en una mansión silenciosa y lujosa, el aire olía a polvo y a miedo rancio. Hilma Signeus, una mujer cuyo cuerpo delgado era un mapa de las privaciones sufridas, aguardaba junto a los demás líderes de los 8 dedos.
1000 almas, elegidas por su lealtad o su utilidad, esperaban ser rescatadas por el mismo poder que estaba destruyendo su reino. La ironía era tan amarga que se podía saborear. ¿Vendrán realmente a salvarnos? La voz de Olin era un susurro quebrado. La pregunta que todos se hacían y ninguno se atrevía a vocalizar con fuerza. Hilma lo miró, y en sus ojos ya no quedaba rastro de la mujer arrogante y avara que fue una vez. Solo quedaba la resignación de quien ha visto el infierno y prefiere cualquier pacto antes de volver. Creo en las palabras de su majestad el rey hechicero, declaró, y cada palabra era un clavo en el ataúd de su antigua vida. Cuando Shaltir Bloodfallen emergió de una puerta, no lo hizo con estruendo, sino con la elegancia mortal de una araña tejiendo su red. Su belleza era sobrenatural, perturbadora, y su aura de poder absoluto silenció hasta el último de los suspiros. «Estoy aquí para recuperarlos a todos, Arinsu», anunció, su voz un cantarino arrullo que prometía dolor. Pero la salvación tenía un precio selectivo. Cocodol, el antiguo jefe del comercio de esclavos, fue señalado como un pecado que lavar. «Deberías hacer un viaje a la habitación de Kyokukou también, Arinsu». Sus gritos, sus súplicas, fueron ahogados cuando Shaltear lo arrastró a través de otra puerta. Nadie se movió. Nadie respiró. Hilma sintió un punzante cargo de conciencia, pero por encima de ella, un alivio egoísta y abrumador. Ella no era ella. Ella sobreviviría. En el nuevo mundo de Ains Uolgaun, eso era el único dogma. En los lindes de la capital, donde el olor a polvo y muerte ya se insinuaba en el aire, el verdadero juego de estrategia alcanzaba su clímax. Albedo, con sus alas negras desplegadas y su alabarda 3F brillando con luz propia, se lanzó al cielo como un vendaval de ira. Su objetivo era un Power Suite rojo, una distracción evidente, un cebo que olía a trampa. Pero una orden era una orden, y ella se alejó, dejando a su amado Ains Sama como señuelo. No tardó en llegar el verdadero cazador, Riku Agneia, una armadura de platino impoluto, sin una sola abolladura, sin un solo rastro de humanidad. A su alrededor, 4 armas flotaban con una precisión mecánica y antinatural. Sin mediar palabra, erigió una cúpula de energía translúcida que aisló a Ains del mundo. Muro del mundo. «Tu destino es perecer aquí», declaró Riku. Y su voz, metálica y carente de toda inflexión, era la voz de un verdugo automatizado. Lo que siguió fue un duelo de dioses menores. Ains lanzó hechizos que habrían pulverizado batallones enteros. Invocar no muerto, 10º nivel. Un Doom Lord de nivel 70, emanando energía negativa. Y un cráneo elemental de nivel 68, lanzando hechizos elementales maximizados. Riku, sin embargo, era un enigma. Sus movimientos no seguían la lógica de un cuerpo vivo. Eran los de una marioneta, rígidos, eficientes, desprovistos de toda anticipación. Sus armas no eran herramientas, sino extensiones de su ser. ¿Creías que no tomaría precauciones? Se burló Ains después de que un golpe de martillo que habría destrozado cualquier esqueleto común fuera anulado por su cuerpo de berilo resplandeciente. «Soy inmune al daño contundente». Pero Riku no mostró frustración. No mostró nada. Era como luchar contra una tormenta perfecta, implacable e impersonal. Ains, en el fondo de su mente no muerta, sintió una chispa de algo que había casi olvidado. El desafío intelectual. El placer de descifrar un enemigo digno. La llegada de Albedo fue como la llegada de un huracán. Irrumpió a través de la barrera, su furia tan palpable que el aire crepitó. «Insecto. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto a Ains Sama? Imperdonable, perdonable». Su primer golpe con la 3F fue un cataclismo. Riku cruzó su gran espada y lanza para bloquearlo, y el impacto hizo que sus pies se hundieran en la tierra. El segundo impacto, una patada que destrozó parte de su armadura, lo envió volando hacia atrás. Ains la detuvo justo a tiempo. «Albedo, para. Es suficiente». La barrera se disolvió. Riku, reconociendo la derrota táctica, desapareció sin dejar rastro. La función de Ains como señuelo había terminado. La misión, un éxito. En un claro secreto, bañado por una luna que no presenciaba la masacre de la capital, 2 figuras se encontraron.
El usuario del Power Suite rojo, Asud, se encontraba con la armadura de platino, Riku Agneya, cuyo verdadero nombre era Tsaindorcus Bastion, un Lord Dragón. Lo siento, Tsa. Ella se escapó, dijo Asud, el agotamiento claro en su voz a través del distorsionador vocal. No hay necesidad de disculparse, respondió Tsa. Su tono era grave, contemplativo. No pude vencer al rey hechicero simplemente porque era mucho más fuerte de lo que había previsto. Asud asintió dentro de su traje, aliviado de estar vivo tras su enfrentamiento con la furia divina de Albedo. Tsa, por su parte, guardaba silencio. Esta escaramuza no era más que el primer movimiento en una partida de ajedrez cósmica. El rey hechicero era una anomalía, un poder que rivalizaba con los antiguos señores del mundo. Y ahora, sabían que no solo era poderoso, sino inteligente, metódico y con un ejército de seres leales de un poder aterrador. Mientras a sus espaldas en el horizonte, los fuegos de la capital de Re Estice pintaban el cielo de naranja y rojo. Una pira funeraria para un reino entero, orquestada por Kosaitus y Mare, dos nuevos jugadores en el conflicto se retiraban de su primer asalto. No vencidos, pero sí heridos, y con la inquietante certeza de que la sombra de Ains Walgaun era más larga y más oscura de lo que jamás habían imaginado. La guerra por el mundo solo había comenzado. El viento nocturno soplaba con frialdad sobre el espacio vacío, testigo de los planes que se tejían en la sombra. En la penumbra, dos figuras conversaban con la pesadez de quien sabe que el mundo se desmorona. Tsa, el Lord Dragón de Platino, contemplaba con una mezcla de desdén y pragmatismo la figura de Asud, el humano en su armadura de poder. Aquel traje, un exoesqueleto de quitina que potenciaba sus habilidades, no era más que un cascarón que protegía una interioridad frágil. Asud había sobrevivido a su encuentro con Albedo por pura suerte, o quizás por la misericordia calculada de un demonio que no necesitaba esforzarse. Ese demonio, Albedo, ¿hay alguna forma en que podamos derrotarla?, preguntó Asud, con una voz que delataba la incredulidad de su propia pregunta. No, es casi imposible, respondió Tsa, y sus palabras cayeron como losas sobre la ya cargada atmósfera. Tuve que usar todo el arsenal del traje y creé la mayor distancia posible entre nosotros para apenas aferrarme a mi querida vida. Tsa recordó sus sospechas iniciales, ahora disipadas por la cruda realidad. Albedo no había usado armas a distancia. No las necesitaba. Su fuerza era tan abrumadora que la huida era la única opción. Sintió una punzada de vergüenza por haber dudado de Asud, por haber creído que tal vez había sellado un pacto con el enemigo. Pero en este juego de tronos y traiciones, toda hipótesis, por maliciosa que fuera, era válida. Cambiaron de tema. Asud mencionó el nombre falso que había usado frente al rey hechicero, Riku Agneya, un nombre que, de existir, atraería sobre su portador la ira de Ains Walgaun y su temible guardiana, Albedo. Una verdad a medias que ocultaba un juego más peligroso. Tsa rió suavemente, imaginando el destino de algún desdichado que llevara ese nombre. Pero su mente no descansaba. Albedo había traspasado la barrera de aislamiento mundial, un hechizo que debía ser impenetrable. Solo un usuario de magia salvaje o un objeto mundial podían explicarlo. ¿Era Albedo entonces la verdadera jugadora, y Ains solo un NPC? ¿O tal vez el rey hechicero también poseía un objeto mundial? Las preguntas se acumulaban, cada una más inquietante que la anterior. «Tsa, ¿qué tan fuerte es el rey hechicero?», insistió Asud, rompiendo el silencio. «Sin ofender, pero no eres rival para él. Es un oponente que ni siquiera yo podría vencer fácilmente», confesó Tsa, aunque en su interior sabía que, enfrentándolo con su verdadero cuerpo, la victoria estaría asegurada. Pero la armadura de Asud, aunque valiosa, era un arma de doble filo en manos tan limitadas. La conversación derivó hacia el destino del reino. Tsa lo veía con la claridad de quien ha presenciado la caída de innumerables naciones. «Probablemente perecerá», dijo con una frialdad que heló la sangre de Asud. «No hay mucho que pueda hacer para ayudar, incluso si quisiera». Asud murmuró, solemne, aceptando una carga que sabía que lo superaba. «Entonces, la próxima vez también tendré que retrasar a ese demonio». «Podrían no separarse la próxima vez», advirtió Tsa.
Si ese demonio dejara el lado del rey hechicero por alguna razón, ¿estarías dispuesto a luchar contra el rey hechicero a mi lado? Era una oferta tentadora. Con Azud manejando a los monstruos invocados, la victoria contra el rey hechicero parecía posible. Pero Tza no podía confiar ciegamente. Observó a Azud, evaluando su valor real. El traje de poder era invaluable, pero el hombre que lo portaba era prescindible. ¿Debería matarlo y tomar el artefacto para alguien más capaz? La tentación era fuerte, pero la magia de resurrección existía. La muerte no garantizaba el silencio. Con un suspiro, Tza apartó esos pensamientos sombríos. Volvamos, dijo, lanzando el hechizo de teletransportación mundial, mientras rezaba para que sus acciones no condujeran a errores fatales en el futuro. Mientras tanto, en las profundidades de Nazarick, Ainz Ualgaun se reunía con sus más leales servidores. La sala del trono, un espacio opresivo y majestuoso, era el centro desde donde se orquestaba cada movimiento. Ainz, con su figura esquelética irradiando una autoridad incuestionable, presidía la reunión. A su lado, Albedo, Demiurg y Shaltear observaban con devoción. El actor de Pandora, habiendo deshecho su transformación, relataba su enfrentamiento con Riku. Cada palabra, cada gesto, era analizado con precisión quirúrgica. Creo que es un tanque cuyo nivel era de alrededor de 90, declaró el actor. No creo que sea tan fuerte, replicó Albedo, su voz un filo sedoso. Se sintió como un tanque de nivel 80 más o menos. Shaltear, desde su lugar, apoyó la estimación de Albedo. Ainz asintió, satisfecho. Habían obtenido información valiosa, pero las dudas persistían. ¿Quién era realmente Riku? ¿Un héroe del pasado, el Lord Dragón de Platino, o un señuelo para desviar su atención? Perder contra Riku nuevamente podría ser necesario, musitó Ainz, provocando expresiones de disgusto en sus guardianes. No me alegra perder, pero es necesario para entender el poder de nuestro oponente. Así garantizamos la victoria. La sombra de la posible no resurrección de Ainz planeó sobre la sala. Un silencio pesado cayó cuando Albedo sugirió que su señor nunca debería salir de Nazarick. También he pensado en eso, reconoció Ainz. Pero seguramente tú también podrías entenderlo. Especialmente vosotros. La habitación se sumió en un profundo e incómodo silencio. Los guardianes, mentes brillantes de Nazarick, se esforzaban por descifrar las capas de significado en las palabras de su amo. Finalmente, Ainz, con un suspiro que sonó a decepción, cambió el tema. Pasemos al siguiente tema. ¿Quién es esa persona? ¿Qué conexiones con el platino se os ocurren? Las especulaciones volvieron a fluir, pero la certeza seguía siendo un fantasma. En el castillo de Re-Estize, el aire olía a fin. Klimb, el leal guardián de la princesa Renner, sentía el peso de lo inevitable en cada respiración. La capital, otrora bulliciosa, yacía en un silencio fantasmal, roto solo por los lejanos rugidos de bestias mágicas y el crujir de estructuras colapsando. Renner, con una calma que parecía tallada en hielo, se movía con una determinación serena. Su vestido, manchado de sudor y humo, era un símbolo de la realeza que se desmoronaba. En su habitación, recibió a Blue Rose, pero el reencuentro no fue cálido. Fue una despedida disfrazada de visita social. Lactius, la líder del grupo, intentaba mantener una fachada de normalidad, pero sus compañeras, Evileye, Gagaran, Tia y Tina, actuaban con una tensión palpable. El té que sirvieron era demasiado espeso, amargo como el destino que se cernía sobre ellos. Oye, jefa. Se siente bien beberlo de un trago, dijo Tia, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero la farsa se quebró de la forma más brutal. En un instante, Tia y Gagaran se volvieron contra Lactius. Agujas envenenadas, golpes traicioneros, y el frío cálculo del control mental se desataron en la antes pacífica habitación. He estado observando durante bastante tiempo, buscando formas de matar a Lactius, murmuró Tia, mientras Climb observaba, paralizado por el horror. Resistiría los métodos normales, por lo que tendría que usarse una combinación de magia y veneno. Evileye, la lanzadora de magia enmascarada, aseguró la victoria de la traición con un encantar persona. Lactius, ahora bajo su control, se curó a sí misma como si nada hubiera pasado.
El terror del control mental hizo temblar a Klimp. En comparación con el reino o cualquier otra cosa, creemos que la vida de nuestras compañeras es mucho más importante, explicó Evileye, su voz eco de una lealtad retorcida. Esta idiota defendería esta ciudad por su cuenta. Nuestra única opción era llevárnosla por la fuerza. Ofrecieron a Klimp y Renner la huida, un escape mediante teletransporte lejos de la condena segura. Pero Renner, con la dignidad de su linaje grabada en el rostro, rechazó la oferta. Como miembro de la realeza, debo cumplir con mis deberes, incluso si me cuesta la vida. Klimp, desgarrado entre su lealtad y su deseo de salvarla, sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Su destino estaba sellado. Brain Unglaus caminaba por las calles vacías, un espectro en la ciudad moribunda. El olor a derrota y pérdida impregnaba el aire, tan familiar como el recuerdo de su propia mortalidad. Había abandonado el palacio, no para huir, sino para buscar una muerte significativa. Su camino se cruzó con la vanguardia del ejército de Nazarik. Cocytus, el guerrero del hielo. Su presencia era un vendaval de frío y poder. Un gigante cian claro que arrastraba una alabarda y emanaba una aura de guerrero consumado. Brain Unglaus, declaró su nombre, desenvainando su katana. El nombre de este sirviente del ser supremo, su majestad, Ains, Ual, Gaun, es Cocytus, respondió el monstruo, con una solemnidad que honraba el momento. Era un honor, un duelo entre guerreros, no una masacre. Brain lo comprendió y sintió una gratitud abrumadora. Sacó pociones, bebió hasta triplicar sus mejoras mágicas. Su cuerpo protestó, sus capilares estallaron, pero su voluntad ardía. Adoptó la postura de su técnica definitiva, el cortaúñas verdadero, TM, una fusión de campo, destello divino y corte de luz sextuple. Un movimiento que había superado los límites de su humanidad, entrando en el reino de los héroes. Cocytus desenvainó su Odachi, la espada del emperador asesino de Dios, y asumió la postura Yodan. El respeto entre ellos era palpable. Brain cargó. Su katana se movió con una velocidad sobrenatural, un último destello de gloria antes del ocaso, pero la diferencia de poder era un abismo. El golpe de Cocytus fue imparable. Se escuchó el sonido de la carne y la sangre siendo cortadas. Brain yacía en el suelo, su vida escapándose. Cocytus observó el cadáver. Él era un buen guerrero. Con un gesto de respeto, Cocytus ordenó a sus vírgenes de escarcha que congelaran el cuerpo. Tomó la katana de Brain, un trofeo de un adversario digno, y continuó su marcha hacia el castillo, desviándose ligeramente de la ruta directa en un último acto de honor. Mare, el guardián del sexto piso, observaba la capital desde lo alto. Su rostro infantil estaba marcado por una tristeza profunda. Su misión era la destrucción total, pero su mente calculaba la ineficacia de sus actos. ¿Qué tengo que hacer para destruir una ciudad tan vasta de manera más eficiente y matar a todos los humanos dentro de ella? Susurró para sí, su voz un eco de la carga que llevaba. Recordaba las palabras de Ains, el único ser supremo que quedaba, que lo alentaba a mejorar, a aprender de la destrucción. Su tristeza se transformó en determinación. «¡Bien!», exclamó, sus pequeños puños apretados. «¡Lo haré bien!». Los Hansos, ocultos en las sombras, levantaron también sus puños en silenciosa solidaridad. La demolición comenzaría pronto. Klimp, habiendo escondido los tesoros reales siguiendo las intricadas instrucciones de Renner, regresaba al palacio cuando se encontró con una elfa oscura sobre un almacén. Era Mare. Sería peligroso para ti quedarte aquí, ¿sabes?, dijo la figura infantil, con una voz que no dejaba lugar a dudas sobre su naturaleza. Klimp, recordando las órdenes de Renner, huyó sin mirar atrás. El sonido de edificios derrumbándose lo persiguió, pero no fue atacado. Al llegar al palacio, un silencio sepulcral lo recibió. Demasiado silencio. Corrió hacia la sala del trono, su corazón latiendo con fuerza. Las vírgenes de escarcha, seres pálidos e inexpresivos, flanqueaban el pasillo. Una de ellas habló con indiferencia. «Por favor, entra, último humano de esta corte». Al cruzar el umbral, la escena lo golpeó con la fuerza de un martillo.
Ainz Oalgaun estaba sentado en el trono, un esqueleto de pesadilla sobre el que descansaba el destino del reino. A sus lados, Albedo y Cositus. En el suelo, Ramposa III yacía muerto, un charco oscuro alrededor de su cuerpo. Junto a él, Renner, su vestido empapado en la sangre de su padre. En el suelo, la espada Razor Edge, manchada de crimen. «Princesa», logró decir Climb, su voz quebrada. «Climb», respondió ella, y en sus ojos no había lágrimas, solo una resignación aterradora. Climb se interpuso, desenvainando su espada. Sabía que era inútil, pero su lealtad era lo último que le quedaba. Ainz se levantó. «Deberías estar agradecido de que un rey, como yo, esté dispuesto a pelear personalmente contigo. El combate fue una farsa». Los golpes de Climb no hicieron mella en el rey hechicero. Ainz lo levantó con una mano como si fuera un juguete. «La pasión despertaría el poder oculto, para darte la capacidad de derrotarme», dijo Ainz, con una voz que resonaba como un veredicto. «Pero esta es la realidad. Algo tan conveniente no sucederá». Lo lanzó por los aires. Climb cayó con un impacto que le arrancó el aliento. Ainz comenzó un monólogo sobre la desigualdad del mundo, sobre la muerte como el único ecualizador verdadero. Climb no entendía las palabras, pero entendía la presencia de la muerte frente a él. Sin embargo, un último destello de coraje lo invadió. Todo por Renner, por la mujer que lo había salvado. «Ya veo. Esos ojos», murmuró Ainz, como si reconociera algo en la mirada desesperada del guerrero. Le devolvió Razor Edge. «Levántate». Climb se puso en guardia, sabiendo que era el último acto de su vida. Activó sus artes marciales, el anillo, todo su poder. Cargó contra Ainz, su espada dirigida al punto rojo en el abdomen del rey hechicero. El único lugar que imaginó podría ser un punto débil. Fingió un golpe fuerte, y en el último momento, redirigió toda su fuerza hacia aquella esfera. Pero era inútil. Su puño conectó, pero solo sintió un dolor intenso. El rey hechicero ni se inmutó. «Si tan solo esto fuera un cuento de hadas», dijo Ainz, agarrándolo con una mano de hueso. «Pero esta es la realidad». Climb fue lanzado nuevamente, y esta vez supo que no se levantaría. El mundo se desvaneció a su alrededor, y la última imagen que vio fue la de Renner, observándolo desde el suelo. Su destino y el del reino. Ahora propiedad del rey hechicero para siempre. El aire olía a polvo, ceniza y hierro fundido. Una nube de desolación se cernía sobre lo que una vez fue la orgullosa capital del reino Reestice, ahora reducida a un inmenso campo de ruinas. Entre los escombros, la figura del marqués Raven se erguía, temblorosa, mientras sus ojos recorrían el paisaje de pesadilla que se extendía ante él. No era solo la destrucción lo que helaba la sangre en sus venas, sino la escala meticulosa de la aniquilación. Una montaña de despojos, cuidadosamente apilados, se alzaba como un trono macabro en la distancia, y sobre él, la silueta inmóvil del rey hechicero observaba, impasible, el fruto de su ira. Raven y su séquito de nobles, supervivientes elegidos a dedo por el conquistador, avanzaban con pasos vacilantes por la que fuera la avenida principal. Ahora era solo un corredor flanqueado por los restos carbonizados de hogares y cuerpos. Un silencio sepulcral, roto solo por el crujir de sus botas sobre la piedra pulverizada, aumentaba la opresión en sus pechos. No había olores de muerte, solo el acre aroma de lo quemado. Una limpieza sobrenatural que resultaba aún más siniestra. Uno de los nobles, incapaz de contener el horror, musitó entre dientes: «Rey loco». Raven se volvió con furia contenida. «¡Bastardo!», gritó, sabiendo que en ese lugar, cada palabra podía ser su sentencia. Intentaron conversar sobre futuros positivos, sobre el nacimiento del hijo de Raven, pero cada palabra sonaba hueca, un frágil dique contra el océano de desesperación que los rodeaba. Finalmente, llegaron a la base del trono de escombros. Arriba, Ainz Oalgaun, el rey hechicero, los observaba con los huecos vacíos de su cráneo. A su lado, Albedo, la primera ministra, sonreía con una calma aterradora. Raven y los suyos cayeron de rodillas, sin aliento. «Llegaste justo a tiempo», dijo la voz familiar y por ello mismo terrorífica del rey hechicero. «Recuperad vuestro aliento. Habéis trabajado mucho».
Raven, con la frente pegada al suelo polvoriento, forcejeó por hablar. Nos disculpamos profundamente por mostrarle una vista tan vergonzosa. El monarca no muerto procedió con frialdad administrativa. Les permitiría administrar sus tierras, por ahora. Les informó que el ejército del reino hechicero regresaba de arrasar el oeste y el sur. Y entonces, Raven, con el valor de un condenado, hizo su propuesta. Ofrecer rehenes como muestra de lealtad. El silencio que siguió fue eterno. El rey hechicero volvió la cabeza, como si la propuesta de un simple humano fuera una mosca molesta. Finalmente, con desdén, concedió. ¿En serio? Entonces habla con Albedo más tarde. Entonces habla. Antes de despedirlos, Ainz decretó que las ruinas de la capital se preservarían, un monumento eterno a la insensatez de oponerse a él. Ordenó a Albedo que quemara todo con la ayuda de Guren, preservando solo la fachada del palacio. Al marcharse, Raven no pudo evitar rezar en silencio, con todas sus fuerzas, por la llegada de un héroe que acabara con aquel rey demoníaco. Mientras la élite superviviente se alejaba, en otra parte del reino conquistado, la pesadilla tomaba una forma más íntima. Philip, el joven noble cuya arrogante estupidez había sido el casus belli perfecto para la invasión, se ahogaba en una borrachera de autoengaño en su mansión. Gritaba por más alcohol, maldiciendo a los sirvientes que, inexplicablemente, habían desaparecido. «¡Oye! ¿Dónde diablos están todos?», vociferó tambaleándose. Al abrir la puerta del comedor, se encontró con una visión que heló su embriaguez. Sentada, elegantemente, estaba Albedo. Su sonrisa era amplia, pero no llegaba a sus ojos. ¿Estás despierto ahora? Tardaste tanto que estuve a punto de ir a buscarte. Por un instante, Philip creyó que quizás estaban allí para agradecerle. Su mente delirante tejía justificaciones. Pero Albedo señaló una caja blanca sobre la mesa. «Te he traído un regalo. ¿Deseas abrirlo?». Con manos temblorosas, Philip levantó la tapa. El dulce aroma floral que emergió chocó grotescamente con el contenido. Las cabezas contraídas en una mueca de agonía de los varones Delvin y Rockerson. «¡Eek!», chilló paralizado. «¿Tienes las agallas de mancillarme?», preguntó Albedo levantándose. Su sonrisa permanecía, pero la ira emanaba de ella como un calor tangible. «Habíamos planeado preparar a un idiota, pero nunca pensé que alguien tan estúpido como tú podría existir». Philip intentó huir, pero sus piernas se entrelazaron y cayó al suelo. Albedo se acercó, sus pasos resonando como martillos sobre su ataúd. Lo agarró de la oreja con una fuerza sobrehumana, arrastrándolo fuera de la mansión mientras él suplicaba y lloraba. «¡Duele! ¡Duele! ¡Detente!». «Entonces camina. Vamos, ponte de pie». Al salir a la calle, Philip vio el horror final. Un bosque de empalamientos se extendía frente a su propiedad. Hombres, mujeres, niños y ancianos, todos sus aldeanos, ensartados en estacas desde el recto hasta la boca, formaban un paisaje de agonía congelada. Charcos de sangre oscura se acumulaban en la base. «Esto no es un sueño», comentó Albedo con frialdad clínica. «Usé magia para insonorizar tu habitación. Deberías ser de alguna utilidad para mí. Quiero probar algunos métodos de tortura». Al ver la sonrisa sádica y fija de Albedo, Philip perdió el conocimiento. Su mente se rindió ante la magnitud de su castigo. Muy lejos de allí, en la oscuridad reconfortante de Nazarick, otro drama llegaba a su clímax. Klimp despertó en una cama extraña. Su cuerpo era un mapa de dolor y debilidad. No podía moverse, apenas podía gemir. La habitación era opulenta, más que cualquier otra que hubiera visto, pero era una celda dorada. «Klimp, has despertado». Una voz angelical, la única que anhelaba escuchar, llenó la estancia. Allí estaba Renner, la princesa dorada. Pero algo era distinto. Tras ella, unas alas negras de murciélago se movían con suave aleteo. Su sonrisa era la de siempre, pero teñida de una sombra nueva. «Estas alas», dijo ella, su voz serena. «Fui cambiada por el poder del rey hechicero. Ya no soy una humana, sino un demonio». Las lágrimas llenaron los ojos de Klimp. No por el cambio, sino por la confirmación de que la pesadilla era real. Renner se acercó y enjugó sus lágrimas con una ternura que lo desgarraba. «Entonces,
Debes tener curiosidad sobre por qué sigues vivo, ¿correcto? Susurró. Clem, ¿estás dispuesto a escuchar algo egoísta que tengo que decir? Vivir sola por siempre sería una cosa terriblemente dolorosa de hacer. ¿Estás dispuesto a convertirte en un demonio también? Clem, cuyo amor y lealtad eran el único núcleo inquebrantable de su ser, no dudó. Luchó contra su cuerpo paralizado para asentir. Sí, logró articular. La sonrisa de Renner se iluminó con una luz interior victoriosa. Gracias. La verdad es que ya he jurado fidelidad a su majestad el rey hechicero. Ese fue el costo de tu resurrección. Clem, ¿estás dispuesto a jurar lealtad también? Sí. Fue, de nuevo, su única y definitiva respuesta. Renner lo dejó descansar, prometiéndole cuidarlo. Al salir de la habitación, su andar era ligero, casi danzante. Se dirigió a la habitación contigua, donde Albedo la esperaba, reclinada en un sofá. Renner se arrodilló de inmediato, con una reverencia profunda y teatral. Albedo-sama, no pude agradecerle a nuestro maestro a tiempo. Estoy profundamente agradecida por el veneno, la escena en la sala del trono, y la asistencia personal de su majestad. Fufu. Es suficiente, respondió Albedo, su voz un hilo de seda y acero. Sí, es para individuos sobresalientes. Renner captó la sutil amenaza en el énfasis de esa palabra. Sabía que su posición era precaria. Había manipulado a todos, desde Demiurge hasta los nobles del reino, orquestando la caída de su propia nación con una precisión maquiavélica. El 90% del plan de destrucción había sido suyo. Pero ahora estaba en la guarida del lobo, y su único escudo era demostrar una utilidad incuestionable y una sumisión absoluta. No me decepciones, dijo Albedo, poniendo una segunda semilla del caído sobre la mesa. Esto no se te ha dado porque tengas valor como rehén, sino que es algo que has ganado. Cuando Albedo se fue, Renner suspiró, una mezcla de alivio y miedo persistente. Sabía que la habían visto a través de muchas de sus capas. Lo más aterrador había sido la decisión del propio rey hechicero de actuar en su obra teatral en el trono. Un soberano que se rebajaba a ser un actor en el drama de una humana. Eso significaba que sus expectativas sobre ella eran astronómicamente altas. Y Albedo, claramente, resentía que su amado maestro hubiera tenido que hacerlo. Pero a pesar del terror, una alegría febril brotaba en el corazón de Renner. Se llevó la mano al pecho, como si contuviera un estallido. Su sueño, pequeño y retorcido, se había hecho realidad de la manera más magnífica. Había traicionado a un reino, había condenado a millones, todo por una cosa, la eternidad con su tesoro. Miró hacia la habitación donde Klimp dormía. Klimp, susurró, y su voz era una caricia llena de posesividad. Quédate aquí conmigo para siempre. Intercambiemos nuestras primeras veces hoy. Una oleada de felicidad tan intensa que casi la derritió. Se preguntó si no debería atesorar ese momento, prolongar la anticipación. ¡Ah! Tanta felicidad, suspiró, intoxicada por su propio y oscuro triunfo. Mientras, en las profundidades de su estudio, Heinz Ualgaun, el arquitecto de toda esta ruina, se desplomaba sobre su cama con un suspiro que sonaba demasiado humano. Su inmersión fue perfecta, un acto refinado por la pura desesperación mental. Rodó sobre las sábanas, cubierto aún del polvo de la capital destruida. Esto es tan agotador, pensó. El peso de mantener la fachada del líder supremo y genio táctico era una losa sobre su psique. Ahora, no solo tenía a Albedo y Demiurge, sino también a Renner, una mente brillante y sin las ataduras de la programación de Yggdrasil observándolo. ¿Podría engañarla también? Quiero huir, confesó en voz alta a la oscuridad, con la voz de un asalariado al borde del colapso. Pero incluso en su fuga mental, buscaba una solución. Una idea surgió. Unas vacaciones. Llevar a Aura y Mer, los guardianes elfos, a la nación élfica. Sería un experimento, una forma de enseñar a Nazarick a funcionar sin su presencia constante. Y quizás, una forma de ser más indulgente con los niños, como Yamaiko le había aconsejado en otro tiempo, en otro mundo. «Bien», exclamó, levantándose con una nueva determinación. Era solo el primer paso.
El camino hacia adelante estaba pavimentado con cenizas y sangre, y la carga de gobernar un imperio forjado en la destrucción prometía ser un suplicio eterno. Pero por ahora, tenía un plan: huir hacia adelante, llevándose a los niños más inocuos de Nazarik a hacer amigos, en un último y patético intento de encontrar un respiro en el tormento de su propia creación.